Hoy les proponemos un viaje. Vamos a viajar alrededor del Imperio Español. Vamos a estar en Menorca, vamos a estar en La Habana y en Estados Unidos junto a un personaje histórico en el libro El Español. Pero es solamente una de las novedades que tenemos esta semana. Además les recordamos que este viernes empieza Felisa 2025. Son algunas de las citas para hoy. Aquí comienza el Rincón de la Cultura. Llega la nueva edición de Felisa 2025. Este viernes se pone en marcha el festival. Durante los jueves, viernes, sábados y domingos estará abierto desde las 11 de la mañana hasta las 2:15 y tras una pequeña parada desde las 5 hasta las 10. Hasta el próximo domingo, a las 11:15 de la mañana comenzará con talleres infantiles, algo que se repetirá también al empezar por la tarde. El viernes 27 habrá cuentacuentos familiar con Margarita del Mozo, dedicado a niños a partir de 3 años, al que le seguirán Naila la Devoracuentos y Camisibay de Marta no da besos. Felisa 2025 comienza por todo lo alto. Este viernes contaremos con Juan Carlos Cabria, Esteban Ruiz, Antonio Sarabia, Juan Gómez Bárcena y Lela Guerrero. El sábado llegan Alberto Santamaría, Max Iglesias, Andrés Newman, Aixa de la Cruz y Silvia Inchaurrondo. Y ya el domingo estarán José María Gruber, Pablo Alaña, Baba Almeida y Belén Gopegui. Abrirán la próxima semana Laura Ruiz, Niño de Elche y Chus Pato. El martes es el turno de Beatriz García Guirado y Sami Nair. Y el miércoles, Elena Vargués, Nando López y Mónica Ojeda. Todo ello llega acompañado de las noches de Felisa, con Antón Cortés, Esther Vallejo, Inés Fonseca, Uruna y Salvador Amor. La terraza del Centro Cívico del Río de la Pila es el escenario para el concierto de Javi Los en formato dúo, que llega el jueves a las 7:30 de la tarde. Con entrada libre se incluye en el ciclo Santander Sonoro. Presentará las nuevas canciones de su próximo disco y le acompañará la guitarra Pablo Cano, músico y productor de este proyecto desde sus inicios. I'm drifting in, invisible predator, screaming from the depths of the deepest ocean. Con el título España y Chile, una vida en común, llega un tributo a la historia común de España y este país a través de un recital promovido por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel Piñero. Se podrá disfrutar de la obra Los pájaros de Chile de Pablo Sarasate, junto a otras para guitarra de Ángel Piñero, Francisco Tárrega, Agustín Barrios, Fritz Kreisler, Pablo Marzocchi y Niccolò Paganini. Un kilómetro, una vida. El Parque de las Llamas acoge la primera edición de la carrera solidaria Un kilómetro, una vida en Santander. Valores como la generosidad, la superación, la integración y el respeto. Con 2 modalidades, en carrera y en caminata familiar, ambas inclusivas y adaptadas para todos los públicos, la iniciativa destinará el 100% de lo recaudado para garantizar que 250 niños de 3 a 6 años del Valle del Katmandú, en Nepal, puedan acceder a una red de centros preescolares que les proporcionen un entorno seguro y saludable. Hay fila cero, o también hay otra posibilidad de que las personas que no puedan o no quieran fila cero también pueden venir como voluntariado. Están las 3 opciones en el desplegable de la página web. En uno de los eventos solidarios que un proyecto que llega gracias a la Fundación Vicente Ferrer. en India.
Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Hasta la Filmoteca, Mario Camus llega Interestelar. Ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. En este ya clásico de ciencia ficción, al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores emprende una misión crucial: viajar más allá de la galaxia para descubrir algún planeta que garantice el futuro de la humanidad. Hemos llegado más lejos que cualquier humano en la historia. Pero no lo suficiente. No perdáis el tiempo. ¡Las montañas! Eso no son montañas. Son olas. ¡No voy a lograrlo! Claro que sí. Claro que sí. A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad. Gru, mi villano favorito, llega dentro de la Filmoteca Junior este domingo. The small one from Las Vegas. He has to control Listen up, please. an army of minions. Dave. Gru es un hombre deplorable que planea el acto criminal más increíble de la historia: robar la luna. Solo tendrá un obstáculo en su camino: 3 niñas huérfanas a las que tendrá que cuidar temporalmente. 3 small problems. You will not cry or sneeze or burp or fart. No annoying sounds. Una cita que comenzará a las 5:30 de la tarde con entrada gratuita. We are going to pull off the true crime of the century. We are going to steal the moon. El Geoparque Costa Quebrada también se puede disfrutar a través del barco. Un paseo alrededor de la costa santanderina, casi 2 horas para interpretar los cimientos de la ciudad, los avatares que cambiaron la historia de la Tierra, los procesos que han dado lugar al paisaje presente y la acción humana que lo ha modelado. Desde el puerto de Santander se recorrerá el frente marítimo, la duna de Zaera, la punta de San Martín, las playas de la ciudad, el islote de la Horadada, el faro de la Cerda, además de otros como el de Cabo Menor, Mataleñas, la isla de Mouro y el islote de la Corbera. Hoy vamos a hacer un viaje por todo el Imperio Hispánico, lo que era ya por los siglos XVII, XVIII. Para ello vamos a hablar del Español, la última novela que ha publicado el autor que tenemos hoy con nosotros, Jorge Molís. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias, Laura. Jorge, volvemos con narrativa histórica. ¿Está de moda este tipo de libros? Bueno, yo creo que, para empezar, yo creo que tiene que ser una buena novela y luego le pones la etiqueta que tú quieras. Una novela que te enganche desde el principio, y eso he pretendido yo con El Español. Pero desde luego, dado el entorno del siglo XVIII, podríamos decir que es una novela histórica. Y sí, yo creo que cada vez hay más interés por la gente, en la gente de saber, el lector de saber qué es de nuestro pasado, qué ocurrió. Y mejor que mejor, pues en forma de novela, de forma que lo conozcas todo ello, pues de una forma divertida y amable. ¿Cuál es el argumento del Español? Bueno, el argumento del Español en realidad son 2 historias que confluyen, ¿no? Una de ellas es el protagonista femenino, que es la que inicia la novela. Ella es una madrileña llamada Almudena, y que, bueno, que sufre las consecuencias de lo que fue el motín de Esquilache, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra el gobierno, no contra el rey, porque el rey lo había puesto Dios, contra el gobierno. Entonces, bueno, fueron momentos agitados,
en una España totalmente controlada por el rey, pero que se le descontroló en ese momento. Entonces tomó represalias en lo que hoy llamaríamos libertad de expresión, y el padre de Almudena, por imprimir unos panfletos en concreto, se ve condenado durante 8 años a un penal, a trabajos forzados, un penal llamado La Carraca abajo en Cádiz. Bueno, eso destroza la vida de la familia. En ese momento Almudena tiene solo 10 años. Y la otra historia que converge es la de un menorquín que vive en la Menorca ocupada por los británicos desde hace ya 70 años, de forma que solo sabe hablar menorquín e inglés. Y tiene un problema también familiar. Su familia se ve gravemente afectada por unas decisiones que toman los británicos, en concreto un capitán inglés. Entonces él desea hacer justicia sobre lo que le han hecho, lo cual lo podemos traducir en venganza. Sí. Y eso hace que se venga la España de Carlos III y decida, bueno, aprender navegación en su más alto nivel, ya era marino, e ir a luchar contra los británicos en el Caribe, que es donde se supone que habrá la siguiente guerra. Bueno, y ahí es donde finalmente llega un momento donde convergen las dos historias. Este personaje, el masculino en concreto, está basado en un personaje real. Sí. Un personaje histórico real, pero se le cambió. Es de Jorge Ferragut, que es el nombre de este personaje, pasa a ser Jaume Ferrer. ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se ha optado por convertir uno real en uno de ficción? Bueno, vamos a ver, voy a empezar un poco más atrás en toda esa historia. O sea, yo estuve trabajando durante 4 años en Estados Unidos. Cuando regresé de los Estados Unidos me hicieron una fiesta de despedida, mis colegas. No sé aún si es porque me habían cogido cariño o se alegraban de que me largara de allí, pero el caso es que me hicieron la fiesta y me regalaron 4 grandes libros sobre las 4 grandes guerras que había tenido hasta el momento los Estados Unidos. Y la primera, que ellos le llaman The American Revolution, la Revolución Americana, que es su guerra de la independencia, pues tiene 450 páginas, tamaño revista. Y bueno, terminada de leer la historia esa, porque era realmente un ensayo, yo estaba muy disgustado. Estaba muy disgustado porque en ningún momento se menciona a España, y mucho a Francia, cuando sin nosotros no hubieran podido ser independientes en ese momento. Entonces dije, tengo que escribir sobre eso, y a partir de ahí busqué un protagonista. Alguien que hubiera estado, un español que hubiera estado en esta guerra. Y me encontré con Jaime Ferragut, Jorge Ferragut. Jorge, sí. Que en su tierra le llamaban Jordi, en menorquín, ¿no? Entonces es un personaje extraordinario, pero no estoy haciendo una biografía, estoy haciendo una novela. Y por lo tanto hay cosas que pongo en la novela que no vienen en los documentos, por ejemplo, el tema de sus amores. Y como este personaje es un héroe desconocido, pero su hijo, él es el español, su hijo es el americano, es famosísimo en Estados Unidos porque fue un héroe de la siguiente guerra, pues para no meterme en complicaciones le cambié de nombre, no fuera que los americanos me demandaran. ¿Y por qué este olvido de los personajes españoles de la Guerra de la Independencia? Bueno, creo en este caso que hay 2 motivos. Primero, porque se tiende la sociedad americana dominada por los descendientes de la parte anglo, pues menosprecia o no quiere considerar lo suficiente lo que hizo España. Entonces, ese es un motivo. Y el otro es que el hijo fue tan famoso, tiene calles en Estados Unidos, tiene monumentos. Incluso tiene un monumento en España, en Ciudadela, la ciudad de su padre, un sello le hemos dedicado, pero al padre se le ha ignorado. Entonces convergen las 2 cosas, el hijo se ha llevado la fama que también le corresponde al padre, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, para mí el padre ha sido tan héroe como el hijo,
porque luchó de mil y una forma en la guerra de la independencia, hasta dicen alguien que le salvó la vida a George Washington, incluso dicen eso, pero injustamente no ha tenido reconocimiento del hijo. O sea, no tenía nada, ahora tiene algo, porque yo le he dedicado mi novela, El Español. ¡Qué bonito! El otro personaje, la gran protagonista Almudena, ¿existió de verdad? No, pero sí que de alguna forma es verdad, porque representa una mujer tipo de esa época. Es una mujer con un carácter fuerte, es una mujer, bueno, que obviamente tiene dotes de seducción, pero también es una mujer muy religiosa, o sea, nos tenemos que poner en la mentalidad de esa época. Y resulta que está casada, y a pesar de que el marido la ha abandonado, por razones que se cuentan en la novela, y está en ese momento en La Habana, ella quiere serle fiel a toda costa, y ahí aparece Jaime, protagonista masculino, se encuentran en Madrid, y esa pasa a ser una relación tormentosa cuando ella le pide que le ayude a escapar porque está en una situación muy delicada. Además su padre va a salir en Cádiz y de la prisión y está muy mal, y entonces le pide. Entonces ahí tenemos una relación turbulenta, un amor prohibido, porque en esa época no era como hoy en día. Una infidelidad de ese tipo, vamos, o sea, no solo la castigaba el rey directamente, la castigaba la Inquisición, era contra la ley de Dios y contra la ley humana. Era muy grave si eras pobre. Los ricos era otro asunto. Hacían otra cosa. Bueno, ellos no eran pobres del todo, pero no tenían el poder ese. Y bueno, pues es una relación, un amor muy turbulento que ahí se desarrolla en la novela. Sabemos que documentarse para un libro como este y escribirle con rigor es un proceso muy arduo, pero meterse psicológicamente en la mentalidad de 2 siglos atrás es complicado. Sí, es complicado, y terminar de entenderlo es complicado. Hoy en día nos cuesta entender la importancia vital que tenía la religión que lo regía todo en la España del siglo XVIII. Nos es complicado entender que la esclavitud fuera algo comúnmente aceptado, pero no solo en Europa, y no solo eran esclavos los africanos, los blancos también éramos esclavos cuando venían los sarracenos en las costas y se nos llevaban por ahí. Los indios de las praderas tenían sus propios esclavos y se justificaba la esclavitud, y vamos, los prohombres más importantes, tanto del Imperio Español como del británico, tenían esclavos. Entonces eso también es difícil de entender, o es difícil de entender que la gente en España no quisiera democracia, no entendiera lo que era la democracia, porque creían que al rey lo ponía Dios. Entonces una de las cosas interesantes en la novela es precisamente el choque, porque nuestro protagonista, a las órdenes de Carlos III, va a ayudar a los revolucionarios americanos. Y eso es una revolución también en concepto, porque es una revolución democrática. Entonces tenemos que es un rey absolutista del todo, o sea que era prácticamente la cabeza de la Iglesia en España, porque era el jefe de la Inquisición a través de su confesor era el jefe de la Inquisición, y él nombraba los obispos. Entonces choca un poco que nosotros ayudáramos a la revolución americana, pero bueno, los propósitos de Carlos III eran muy correctos, que era precisamente debilitar a los británicos para recuperar una serie de territorios que nos habían quitado y expandir el imperio. En realidad se dice que el siglo XVIII es un siglo de decadencia, pero resulta que es cuando España logró su máxima extensión territorial de la historia, con Carlos III, gracias a la guerra de la independencia de Estados Unidos. Jorge, con esto nos vamos a despedir porque creo que ya hemos contado mucho de la novela y hay todavía muchas sorpresas para que la gente descubra, para que se animen a leer El Español. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias también a todos ustedes. No se lo pierdan, El Español.
Castro Urdiales está celebrando su semana grande hasta el domingo. Música, fiesta, encuentros hinchables llenan de actividad las calles de este municipio. El jueves a las 5:30 hay una cita con los gigantes y cabezudos en ruta hasta la Atalaya con merienda popular. Un pasacalles que volverá el sábado a las 12:30 de la mañana con las agrupaciones musicales y las peñas. Y como no, mucha música. Al Parque de Amestoy llega este jueves la orquesta Panorama. El viernes será el turno del grupo 500 Noches en tributo a Joaquín Sabina. Y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espiral. El sábado llegará Remember Love 90. Y el domingo, a las 8 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, el coro rociero y los grupos de baile español, flamenco y sevillanas. Continuamos con las citas del programa Territorio y Cultura. Este viernes, día 27, el escenario se localizará en Ampuero, en la Biblioteca Municipal, con cuentacuentos, porque llega Anselmo Herrero con cuentos para reír, jugar y cantar. Y el sábado 28 habrá dos localidades, Colindres con el pasacalles La Nariz Roja y el Bosque de los Sentidos, y Limpias en la Casa de Cultura, donde a las 6 de la tarde vuelve Anselmo Herrero con todo el mundo bien a cuento. El pabellón de Santa María de Cayón acoge la segunda edición de la muestra dirigida a los amantes de las motos clásicas. Comienza el viernes a las 11 de la mañana. Tanto sábado como domingo habrá rutas en moto por la mañana. El sábado además podremos disfrutar de fiesta hasta la noche y el domingo de la celebración de sorteos hasta la despedida a las 4 de la tarde. Este sábado comienza Origen Cultura con una doble actuación en Guriezo y Tudanca. Guriezo vivirá el día a Jorra, la plaza de la Casa de Cultura, y en caso de lluvia en el pabellón polideportivo San Blas. Comenzamos a la 1 de la tarde con La Megrada. Y ya a las 6 llega el coro Ronda La Encina, a las 7 el grupo de danza San Pablo y a las 8:30 a Doble Camba. Y el 29 y 30 de junio llega De Granja en Granja, una iniciativa para dinamizar el desarrollo sostenible de las zonas rurales de Cantabria. Las granjas de la red abrirán sus puertas de forma gratuita para ofrecer una experiencia única a los visitantes. Se podrán conocer las prácticas agrícolas sostenibles a través de visitas guiadas, demostraciones, talleres y degustaciones.